hermanos. Buenos días para cada uno de ustedes. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia que nos salvó nuestro Señor, hoy podemos dar gracias, sí. Hoy podemos dar gracias a Dios porque por gracia somos salvos. Es un regalo del Señor. Y estamos seguros que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo prometió hasta el fin del mundo, cuando nosotros estamos centrados en Cristo, en el pacto, en la palabra de Dios y buscando siempre que sea reconociendo pues ese señorío de Cristo sobre nuestras vidas como nuestro dueño. Entonces tenemos esa certeza. Él está con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día el Señor nos permite comenzar de nuevo, a disfrutar, viviendo en Él, creyendo en Él, que el trono de la gracia de Dios, ese lugar que el hombre perdió en la comunión, en la desobediencia, ahora nosotros tenemos nuevamente esa comunión y tenemos la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Hay ese mundo espiritual que no lo vemos con ojos naturales, es lo que nos garantiza a nosotros la paz. Lo creemos en nuestro corazón, lo vivimos, lo experimentamos y entonces podemos vivir en esa paz. Vamos a orar. Padre misericordioso y fiel, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Reconocemos tu señorío, Padre, y estamos agradecidos porque tú que nos diste la palabra, eres el Dios que cumple la palabra. Tú, Dios, que enviaste al Verbo a que se encarnara y se hiciera hombre en el cumplimiento de la promesa de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Tú eres el que enviaste al Cristo y tú, Cristo, que cumpliste la palabra, que eres la palabra, que cumpliste la palabra que dio el Padre, que cumpliste la salvación, sigues obrando salvación en esta tierra. Llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de ese aliento de vida que el hombre perdió cuando allí en el huerto del Edén se separó de ti por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es la acción de comer, sino el significado de que el hombre en su libre albedrío decidió separarse de ti, Señor. Tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas tú muestras tu amor para con nosotros en que estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias por restituirnos a la condición de hijos, por restituirnos a ese huerto del Edén, por restituirnos, Señor, a disfrutar de tu reino, de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, porque tu Santo Espíritu nos guía y nosotros podemos orar, Señor, orar centrados en la palabra, orar centrados en ti, para disfrutar de ustedes, Dios Trino, de la identidad que nos has dado como hijos, del aliento de vida que nos diste desde el principio. Ahora, Señor, nosotros reconocemos que tenemos la vida en ti y por ti. Gracias, gracias por el poder del Espíritu Santo que nos habita, que nos consuela, que nos llena, que nos redarguye, que nos corrige, que nos exhorta, que nos guía y que nos dirige y que nos garantiza, Señor, la vida eterna. Tu palabra dice que el Espíritu Santo son las arras, la seguridad, Señor, que tenemos en ti. Rendimos este tiempo y este culto en tus manos, orando en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo.
Vamos a la palabra, mis hermanos. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros hablamos, hemos estado, ayer hacía como un resumen de lo que hemos estado nosotros, en qué palabra nos hemos estado concentrando desde el día que comenzamos. Y ayer les hablaba de que el hombre, cómo vive el mundo sin Dios, cómo viven las personas sin Dios. Viven en un ciclo del que no pueden salir, porque es un problema espiritual. El hombre tiene un problema espiritual y es que todos nacemos separados de Dios. Todos, absolutamente todos nacemos separados de Dios. Por eso la palabra dice que en la palabra que estamos leyendo, que el Cristo es la única salida a ese círculo espiritual donde el hombre está, ese ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Que como el hombre pasó a ser híjole del diablo, entonces hace los deseos de él aunque no quiera, pero no es porque no, o sea, no es que la persona se pone a decir yo no quiero. Y muchas veces sí, es verdad. Muchas veces las personas quieren dejar de fumar, por decir algo, porque el tema del cigarrillo es que hace daño para su cuerpo, hace daño para el templo de Dios. Y queriendo dejar de fumar, llega un momento que en su esfuerzo, terminan fumando más. Los que quieren dejar de algunas condiciones que tienen que, que les hacen daño, no solamente al cuerpo físico, sino les hacen daño, viven dobles vidas, viven divididos, hacen cosas detrás de la gente, es delante una cara en el trabajo, en la familia, en la iglesia, pero ellos tienen en sus vidas áreas que están en oscuridad. ¿Y por qué no pueden salir de allí? ¿Por qué no pueden salir de allí? Entonces, hay una condición espiritual donde Satanás los tiene presos espiritualmente. Pero dice que allí estábamos nosotros muertos en delitos y pecados antes, en otro tiempo. Y aquí es que nosotros nos damos cuenta cómo cuando en la iglesia, pues nosotros, muchas personas van a la iglesia, solamente van a la iglesia el domingo y no se trata la acción de ir a la iglesia, porque si nos ponemos a ver nosotros la iglesia Emanuel Latinoamérica, nosotros no es que vamos a una iglesia, vamos, salimos, nos bañamos, nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, comemos y salimos a la iglesia. No, por eso no se trata de cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo físico, sino de la acción de reunirnos como hijos de Dios para rendirle culto a Dios. Al no tener esto, esa, esa, este conocimiento, esta conciencia espiritual de que nosotros somos seres espirituales, que ya Dios nos sacó de esto,
Ya Dios nos sacó de las trampas de Satanás, de la muerte, del infierno, de la maldición, de ser hijos del diablo. Ya nos sacó de la corriente de este mundo. Por eso el príncipe de la potestad del aire ya no obra en nosotros. Estábamos nosotros, dice la palabra en el versículo 3. Estábamos nosotros allí. Y por eso es que cuando en la iglesia no se predica el evangelio de solo Cristo, sino que se va a la conducta del hombre, el hombre no puede cambiar su conducta, porque la conducta del hombre está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. El único que nos cambia a nosotros primero de adentro y después se manifiesta afuera es el Espíritu de Dios. El Espíritu viene a morar en nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Y por la palabra, lo que nosotros hacíamos antes, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, de los pensamientos, todo lo que nosotros éramos antes, es esta, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Está hablando del alma, nuestra alma viciada, que nuestra alma, que es el alma, es el asiento de la mente, es donde está la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, si Satanás es el que gobierna, pues está todo el tiempo allí en los pensamientos, está todo el tiempo allí afligiendo a la persona o está todo el tiempo allí gobernando a la persona para el mal, dependiendo de lo que sea. Pero nosotros que ya tenemos la conciencia espiritual de que fuimos salvos en Cristo, tenemos la identidad de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo nos habita, que el Espíritu Santo, el deseo de Dios es que nosotros seamos llenos espiritualmente para que al ser llenos del Espíritu Santo, todo nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones sean alineadas a Él, sean sanadas, porque nosotros emocionalmente somos muy heridos. Nos herimos por cualquier cosa la tomamos como que es guau contra nosotros, porque Satanás lo primero que hizo cuando el hombre quedó separado de Dios fue sentir vergüenza, quedó desnudo y por eso se escondió de Dios. Lo leíamos, lo leíamos la semana antepasada, que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dio cuenta que estaba desnudo, cosió hojas de higuera para querer taparse. Y de ahí viene la cuestión de que el hombre siempre va a sentir vergüenza. Siente vergüenza, siente vergüenza, siente vergüenza, porque esa es la obra de Satanás, buscar siempre avergonzarnos a nosotros. Y nosotros tenemos a Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó? En realidad el amor de Dios es eterno. Por eso es que cuando Cristo muestra su amor para con nosotros y nosotros nos aferramos a ese amor en Cristo, nosotros somos seres eternos, pero eternos en Cristo, eternos en el reino de Dios, eternos en el disfrute. Nos amó aunque nosotros estábamos sin ninguna condición de ser amados, separados de Dios, sin merecerlo y sin preguntarnos, nos salvó. Es Cristo, solamente Cristo, el que nos saca a nosotros, nos salva a nosotros, nos saca y ha resuelto el problema espiritual. Todos los problemas espirituales han sido resueltos por Cristo en la cruz del Calvario. Él resolvió todo, por eso pudo decir, consumado es. Deme un momento.
Tomé agua y me ahogué. Entonces, solo Cristo lo resolvió todo. Pasamos de estar muertos a tener vida, como dice, como dice el versículo 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva, el regalo, es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando hablamos de la idolatría, cuando hablamos de que el hombre pone en primer lugar a cualquier cosa o a cualquier persona antes que Dios, no es en sí solamente el hecho de adorar una imagen. No, yo no adoro imágenes. Yo no tengo ninguna estampita de esas en mi cartera ni nada de eso. No solamente se trata de eso, es lo que pones en tu vida en primer lugar antes que Dios, porque eso tiene consecuencias espirituales. Vamos a la palabra, hermano Alberto, en Éxodo 20 del 3 al 5. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el hombre que, que no necesariamente, y por eso es que, como les digo, por esto es que las personas, para que nosotros entendamos por qué las personas van detrás de un muñeco inmenso de madera, de qué sé yo, de lo que lo hagan, y caminan. En nuestro país le llamamos procesiones, no sé cómo le llaman ustedes, se arrodillan y hacen promesas y entonces van de rodillas, arrastrándose de rodillas no sé cuántos kilómetros y entonces allí se rompen su piel, las rodillas, sufren, botan sangre, porque ellos están vacíos y espiritualmente y están buscando la respuesta. Y al no saber cuál es la respuesta, ellos van detrás de lo que culturalmente aprendieron. ¿Por qué? Porque son los padres los que traen esa maldición generacional sobre los hijos, conforme a lo que le enseñaron. Porque el hombre no entiende, el hombre está tan vacío, dice la palabra, que de un mismo palo que lo corta para hacer leña y cocina, hace su pan, su comida, su carne asada, lo que vaya a hacer allí, después del pedazo de palo que le sobra, hace un muñeco y lo adora, hace un ídolo y lo adora. A ese nivel está la ceguera espiritual del hombre, a ese nivel. Y precisamente por eso es que las personas viven confundidas, las mentes distorsionadas, las mentes divididas. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese Dios de este siglo es Satanás. Pero la palabra dice, no tendrás dioses ajenos. Y Satanás es el que hace que nosotros pongamos en primer lugar a nuestros hijos, que pongamos en primer lugar nuestros negocios. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para recibir la palabra, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo en la semana porque estoy ocupada en el negocio, porque estoy ocupado con mis hijos, porque estoy ocupada en el trabajo, porque estoy ocupada con mi marido, porque estoy ocupado con mi esposa, porque mi esposa quiere que todas las tardes salgamos a caminar y ese es el tiempo en que yo tengo. Y yo no puedo dejar de salir a caminar porque es que ella se molesta conmigo. ¿A quién tenemos en primer lugar en nuestras vidas? Entonces, entendemos que el Evangelio es una obra espiritual, que a través de la oración el Señor obra por su Espíritu Santo para convencer a las personas a través del mensaje del Evangelio.
Por eso es que todas las religiones, todas las personas separadas de Dios se vuelven a los ídolos, todas. Y precisamente por eso es que el mundo separado de Dios está como está. O el mundo está como está porque está separado de Dios. Pero nosotros tenemos una certeza, que nuestro Dios trino hace misericordia, tiene misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros oramos centrados en la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo va sanándonos, va sanándonos. ¿Por qué? Porque las religiones siempre buscan a alguien a quien adorar como producto de la separación, como producto del estado espiritual. No conocen a Dios y sirven por naturaleza a los que no son dioses. Y lo podemos ver si es un muñeco. Si en vez de que la Iglesia Católica hubiese hecho los muñecos de madera o de yeso, los hiciera de peluche, nosotros los cristianos no tuviéramos ningún peluche. No tuviéramos ningún peluche porque pensamos que esa es la idolatría. Pero no solamente eso es idolatría, no solamente eso, sino todo cuando nosotros le servimos a los que por naturaleza no son dioses, pero allí está nuestro corazón. Y la idolatría lleva a la miseria espiritual. Eso es lo que lleva a la miseria espiritual. Entonces, la gente va de mal en peor. Los lugares, las ciudades, uy, aquí antes no se cerraba el carro y ahora hay que cerrar el carro porque están robando. Aquí antes jamás se oía que a una persona, que herían a una persona, que agredían a una persona, y wow, han habido tres agresiones por arma blanca en un mes. Wow, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos lo dice el pastor Riu. Si ustedes en el lugar donde están no hacen el evangelismo, no hacen el evangelio, o mejor dicho, la acción del evangelio, llevar el evangelio, no llevan el evangelio, no salvan a las personas, eso se va expandiendo a otros lugares, va saliendo a otros lugares. Se van, ellos se mueven y junto con ellos, no es que porque se van de Perú el problema espiritual se va, ni porque se van de Ecuador, se van de Canadá o se van de donde se vayan, el problema espiritual muere ahí, ¿no? Se va con ellos a donde ellos vayan y allí llegan ellos realmente a traer problemas, a traer miseria espiritual. Por eso van de mal en peor. Ahora, los demonios son los que están detrás de la idolatría. Son demonios y les responden a las personas. ¿Por qué generalmente las personas tienen ídolos? Prácticamente en todas las religiones. Porque a través de esos ídolos Satanás les responde. Para tenerlos allí presos. Pero el destino final de quienes practican la idolatría, que le quitan el primer lugar a Dios, lo dice la palabra, lamentablemente, que es el lago de fuego y azufre, donde junto con el que ha sido su padre, el diablo, las personas van. Por eso es que la solución al problema espiritual de la idolatría es Cristo, como está escrito en Romanos 8, 1 y 2, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos vivir conforme al Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como les decía, siempre tenemos oportunidad de comenzar de nuevo a través de la oración. ¿Qué o quiénes? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi vida? Antes que Dios, antes que Cristo. La tristeza, el dolor, la desolación, la enfermedad, la mujer, el hombre, el trabajo, los hijos. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar? Que inclusive cuando yo me despierto, lo primero que pienso es en eso. Esa es la medida. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo primero que yo pienso cuando me despierto?
Entonces, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y solo Cristo es la respuesta para esto. Y Cristo es nuestro, ya lo tenemos. Tenemos el Evangelio, tenemos la palabra, tenemos la oración que nos evangeliza y que nos transforma. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que quienes estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, todas son hechas nuevas. Por eso el Señor a través del Espíritu Santo nos da la conciencia espiritual y nos muestra lo que está en nosotros y a lo que nosotros le estamos dando primer lugar antes que a Cristo. Y eso es lo que no nos permite disfrutar. Eso es lo que no nos permite tener las respuestas en el Señor. Amén. Vamos, vamos, hermano Alberto, a la oración del día 2. Vamos a meditar en esta oración, a disfrutar esta oración.
Hermanos, y vamos a hacer juntos esta última parte de la oración. Y allí estoy orando por ustedes. Dios trino y bueno, nosotros reconocemos que no podemos solos, que fuimos diseñados para depender de ti. Te necesitamos, somos débiles. Sin ti es imposible ser libre del sistema de opresión del mundo y del engaño que vive diariamente el ser humano. Que tu palabra se clave en nosotros y esperemos cada día tu recreación. Creamos cada día en tu recreación. Enséñanos a orar hasta que se haga nuestra naturaleza, así como nuestra respiración. Hoy te pedimos que nos guíes en los lugares a donde vamos, que todo en nosotros obedezca a la voz de tu Espíritu Santo. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Un abrazo, Bendiciones. bendiciones. Amén.